Hola, soy Max Asconi y te doy la bienvenida al podcast astrológico. Este es el episodio 36 y en esta ocasión vamos a hablar acerca de septiembre y todas las configuraciones más relevantes que están sucediendo en los cielos en este momento. Y para eso está Gustavo Villatoro en esta ocasión conmigo, acompañándome. Bienvenido, Gustavo. Hola Max, muchas gracias por la invitación. Y claro, un placer que podamos conversar acerca de lo que va a pasar el próximo mes. Vamos a ir directamente primero a mirar lo que va a suceder durante septiembre. Estas son las configuraciones planetarias más relevantes. Empezamos el día 3 con Venus estacionando directa en Leo. El día 4 tenemos a Júpiter estacionando retrógrado en Tauro, que es la contraparte. Seguimos teniendo planetas retrógrados en el inicio de septiembre. El día 6 tenemos al Sol conjunto a Mercurio, allí en Virgo, con Mercurio aún estando retrógrado. Luego tenemos al Sol conjunto a la Luna, que es la Luna nueva en Virgo, nuevamente Virgo. Al día siguiente tenemos a Mercurio estacionando directo, ahí también en Virgo. Um, a la semana siguiente tenemos al Sol dejando el signo de Virgo y entrando en Libra, que es también el inicio de una nueva estación, dependiendo de dónde estamos en el mundo. Si es en el hemisferio sur, es el inicio de la primavera; en el hemisferio norte es el inicio del otoño. Es un momento bastante relevante en el mes. Y también tenemos al Sol, a la semana siguiente tenemos al Sol opuesto a la Luna, o lo que conocemos como luna llena, y esta situación se da en Aries. Así que ahí tenemos en general todo el vistazo, el panorama acerca de septiembre. Antes de continuar, me gustaría sí contarles que esta es la segunda vez que grabamos este episodio, es la segunda ocasión en que tenemos que hacerlo, porque la primera vez ocurrió un problema con la grabación y la perdimos. Y en la primera vez estaba presente Ángeles López, que en Twitter es Tweet Astrológico y en Instagram es Madame Angelique con SHIK, como lo escribió ella. Y bueno, queremos dejar un saludo. Ella no pudo estar presente en la segunda vez que queríamos grabar ahora, porque está iniciando septiembre ya, para poder entregar este video a ustedes lo antes posible. Pero sí, vamos a tener a Ángeles en otra ocasión, vamos a estar grabando otros meses. Así que tenemos videos para rato y más oportunidades para grabar, pero al menos mencionar que ya habíamos grabado este video y por algo desafortunado, quizás por este Mercurio retrógrado que todavía está por acá, tenemos que aplazar o tuvimos que cambiar en realidad los planes de grabación. Bueno, ahí tenemos y estábamos hablando de septiembre, pero vamos un poquito antes. ¿Cómo nos deja agosto y qué sensación nos deja agosto? Quisiera preguntarte si hay alguna de las configuraciones o algún suceso de agosto que te haya parecido interesante respecto de lo que pasó en el mes anterior o en este mes que ya está terminando en realidad. O sea, lo que yo estuve, por ejemplo, leyendo como en redes sociales, porque en realidad no estuve muy en el mundo exterior durante agosto, Ujú. pero bueno, fue como el que hubo varios divorcios y quiebres como de relaciones sentimentales entre celebridades y famosos, digamos. Que Ujú. eso fue algo que se asociaba a Venus como significador natural de las relaciones, de las parejas, ¿cierto? Y también en el signo de Leo que muchas veces también se puede asociar como a artistas o a personas que trabajan con su brillo personal o con su carisma. Claro. Entonces, eso, bueno, fue algo que de lo que se habló mucho y eso me llamó la atención. Eh, a nivel personal hubo otras cosas que me que se me destacaron como también en relación a Venus, pero claro, eso por posiciones en mi propia carta. Y Ujú. ahí pude ver también relaciones con eso. Ujú. Bueno, cosas que Venus retrógrado puede traer es reencuentro con personas del pasado que tengan que ver con relaciones del pasado. Pueden ser amistades, pueden ser relaciones como amorosas, sentimentales. Em, También la revisión de estos temas, por lo mismo pasa que podrían haber muchas separaciones y como tú dices, Leo podría dar a entender a las celebridades, gente que es muy conocida. Por lo tanto, sí, recuerdo que en el mes de julio, cuando hicimos la grabación del mes de agosto, ya estaba sucediendo eso, porque Venus ya estaba retrogrado y
podríamos decir que durante agosto esta sensación se mantuvo con respecto a Venus. Algo que me pareció como importante destacar es lo que ha acontecido con todos estos temas de Saturno transitando el signo de Piscis, también en retrogradación, porque bueno, Saturno en Piscis es una cierta, podríamos decir como que nos advierte en cierta forma de la corrupción que podría ocurrir en las aguas, por Pisces, el mar, las aguas, y Saturno generalmente este tipo de situaciones podría corromperlas, o eso al menos nos dicen los astrólogos antiguos. Y es interesante ver que han ocurrido muchas situaciones con agua que podrían ser la corrupción del agua misma, como lo que está ocurriendo en Japón, que este mes y estos días, hace muy poco, a fines de agosto, comenzaron a verter aguas que tienen desechos de residuos nucleares en el mar de esa zona de Asia, lo que ha traído una controversia bastante importante, quizás con China, con Taiwán y quizás con otros planetas, perdón, con otros países que están ahí en esta zona de Asia, porque obviamente trae una señal de alarma muy grande que se boten estos residuos al mar y el mar literalmente se corrompa. Eh, Ahora, se dice que están tratadas estas aguas, estos desechos, aún así traen un porcentaje mínimo, pero aún traen un porcentaje de radiación. Y eso es quizás algo importante de tener en cuenta que va a pasar con la flora y fauna de esa zona y con el resto del mundo después del tiempo. O sea, hay mucha gente diciendo muchas cosas y en las redes y también qué posibilidades hubiese tenido Japón para no hacerlo de esa manera, sino de otra. Pero bueno, hay un aviso o un ejemplo de lo que Saturno está un poco trayendo en esta área. Y también ha pasado, no sé, aquí en Chile, esta situación de las inundaciones que han habido últimamente, el exceso de agua que ha habido, no sé si en todo Chile necesariamente, pero el sur de Chile ha sido bastante como golpeado. Estas zonas del Maule, Biobío, Ñuble, que son como el centro de Chile, como muy, muy golpeado y la conectividad del propio país ha sido bastante afectada en esta zona. Quizás como no es Santiago, no se nota tanto, pero se nota quizás para los que estamos viviendo más hacia esta zona. No sé si tú lo has visto así o esta situación te trae a la memoria alguna otra impresión. Entiendo que en Estados Unidos y en América del Norte han habido unas situaciones con agua, muertes de peces, muertes de como bueno, de animales del mar por algún tipo de contaminación y algo así. No tengo exactamente los eventos, pero sé que han ocurrido durante julio y agosto, o desde que Saturno empezó a retrogradar en Piscis. Em, a ver, por lo menos, claro, yo creo que aquí en Santiago hemos visto una cantidad inusual de lluvia para lo que ha sido como los últimos años, que han sido más bien secos. Secos. Entonces, claro, el otro día llovió bastante, claro, no sale tanto en las noticias lo que pasa en el sur, Mm, pero por lo que tú relatas, claro, también ha habido em, como bastantes precipitaciones. Ahora, claro, algo que estábamos comentando ayer era el ingreso del Sol en Aries, mm, justamente esa carta levantada para Santiago de Chile como una forma de, claro, de tratar de prever ciertas situaciones que pueden afectar al mm, país. mm. Y sí, Sí. Los ingresos, estas cartas que se levantan cuando el Sol ingresa en Aries o en Cáncer o en Libra o en Capricornio, son una forma de hacer predicciones para un país centrados en las ciudades. Por ejemplo, esto se hace para las ciudades más grandes del mundo. Por ejemplo, podría ser Washington o Shanghái, que son como las capitales de las potencias mundiales, podríamos decir, que son no tan solo económicas, sino que económicas, militares, comerciales, etcétera. Son potencias grandes.
También podrían ser levantadas estas cartas para ciudades como más pequeñas o no tan pequeñas, pero no las capitales mundiales más relevantes. Entonces podríamos ahí tener ciudades de Europa, algunas ciudades de Asia, algunas de África, algunas de Sudamérica y Centroamérica, Latinoamérica, las capitales de los países para saber por separado qué está pasando en cada país. Y levantamos esta carta. Bueno, esta carta que está acá está levantada para Chillán, pero la de Santiago y Chillán diríamos que es lo mismo, casi igual. Entonces, los planetas toman una posición en esta carta y esto se lee en relación a un país o en relación a esa ciudad. Y como estamos hablando de la capital del país, en general habla así de todo el país. Pues esto incluso se podría levantar para una ciudad pequeñita y saber cómo está esta ciudad pequeñita el próximo año. Podríamos decir en temas de si esto es un año y hay que considerar el ascendente. Por ejemplo, para Chile el ascendente se ubicó en Leo, por lo tanto es necesaria solamente una carta. Cuando es un signo mutable, posiblemente son dos cartas, y cuando es un signo tropical o cardinal, son más cartas. Y ahí tenemos distintas, se levantan varias veces. Y en esta, bueno, Saturno está allí en Piscis, en la casa 8, que posiblemente también podría implicar temas de deudas para el país, temas económicos importantes, pero también Saturno en Piscis ya implica esta situación de- del agua. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa en alguna ocasión puede ser extrema sequía o también podría ser extrema abundancia de agua que no se puede controlar? Claro. Sí, es interesante eso porque, claro, Piscis como signo de agua de partida y también como significador, por ejemplo, del mar o de los océanos, claro, tiene que ver con el agua o con masas de agua en general. Ujú, Y claro, justamente ahí ocurre que está en la casa 8 que puede también vincularse con la mortalidad ujú, pública. ujú, La casa 8 es tradicionalmente la casa de la muerte. Claro, y ahí está Saturno, que también es un significador de muerte. Está la luna, también puede como dirigir la mirada como hacia del pueblo, del público en general, hacia esos asuntos. Eh, entonces, por ahí, claro, sin entrar como ya en mayor detalle, ujú, por ahí se pueden leer como algunos indicios de ujú. lo que ha ocurrido como a nivel de aguas o de masas de agua. Claro. Bueno, en estas cartas en general se puede hablar acerca del pueblo o la ciudadanía, la gente del país, los líderes del país, qué pasa con los jóvenes, las personas mayores, los niños, qué pasa con hombres, mujeres y las diversidades, eh, qué pasa con el territorio, con las siembras, con el dinero del país, etcétera. Esta rama de la astrología es una de las ramas más complejas y es una rama que vamos a dejar posiblemente para más adelante y conversando dentro de estos episodios, pero al menos queríamos notar algunas cosas que son relevantes dentro de este panorama que dan los ingresos del Sol en distintos signos, sobre todo los signos cardinales o tropicales, que son los signos que inician las estaciones. Por ejemplo, en Aries tenemos que en el hemisferio sur inicia el otoño y en el hemisferio norte empieza la primavera. Y ahora que de hecho vamos a hablar un poquito más adelante, está iniciando todo lo contrario, primavera y otoño en los distintos hemisferios, el Sol entrando en Libra. Entonces ahí tenemos como, bueno, algo que también nos indica eso. Y bueno, Saturno en el cero de Aries, de todas las ciudades del mundo, quedó en Piscis. No hay una ciudad que no quede con Saturno en Piscis, es corrupción del agua. Es interesante que también en las anteriores Saturno estaba en Acuario, que es un signo de aire, la corrupción del aire y todo lo que tuvimos con las enfermedades y toda esta situación con la pandemia. Que Saturno también podría traer por ese lado y de una manera bastante fuerte. O sea, no fue hasta que Saturno entró en Acuario que también empezó todo este proceso que se vivió durante estos últimos años. Y ahora en cierta forma ha disminuido, pero ahora va hacia otro foco, podríamos decir, según esto.
Muy bien. ¿Hay alguna otra fecha o alguno de estos que te gustaría resaltar respecto a agosto ya con eso? No, no, la verdad es que creo que eh, dijimos lo esencial. Hay Perfecto. varias cosas que han pasado, pero claro, Mm. sería más, eh, sería extenderse mucho tal vez. Entonces vamos a septiembre. E interesantemente, septiembre tiene varias situaciones que están ocurriendo ya de inmediato al entrar el mes. Tenemos el día 3 a Venus estacionando directo en Leo y el día 4 a Júpiter estacionando retrógrado allí en Leo. Entonces vamos a ir a mirar los eventos en el diagrama. Los voy a mostrar. Tenemos entonces el día 3 a Venus estacionando, perdón, el día 3 a Venus estacionando directo y a Júpiter estacionando retrógrado, casi el mismo día. O sea, dentro de un margen de 24 horas, los dos cambian de situación. Y esto es bastante cómico en cierta forma. También he escuchado en las redes que hay 7 planetas que están retrógrados y es como el peor momento de la historia y como en cuanto a los retrógrados. Y hay que tener claro primero antes de decir esas situaciones que es que un planeta esté retrogradando y si en realidad da a entender que es el peor momento del planeta. Porque ¿será que en realidad la astrología habla de que la retrogradación es el peor momento de los planetas o no? O sea, como que eso primero hay que tener claro. Porque estamos hablando, claro, de la velocidad del planeta y de su moción o movimiento. Pero el planeta sigue siendo el mismo planeta, podríamos decir. No sé cuál es tu perspectiva al respecto de las retrogradaciones y si es el momento de mayor debilidad que tiene un planeta o no. Em, o sea, la retrogradación es una de las condiciones de debilidad accidental de los planetas, pero no es la única. También, por ejemplo, el planeta puede estar bajo los rayos del Sol, combusto, em, entonces, bueno, y puede estar en una casa desfavorable. Entonces, yo diría que sí puede ser una condición adversa, pero no es la condición más adversa. Ujú, Además que, claro, yo el otro día escuchaba un astrólogo español que relacionaba el ciclo, el ciclo sinódico de los planetas con las 7 edades del hombre, del ser humano de Ptolomeo. Entonces, de alguna manera, él establecía como este vínculo entre el desplazamiento de los planetas como aparentemente alrededor del Sol con las fases de la vida del ser humano, ¿cierto? Infancia, adolescencia, adultez, vejez. Entonces, claro, por ejemplo, ahora Venus moviéndose retrógrado hacia la conjunción inferior con el Sol, también podría representar como, uno podría entenderlo como la vejez de Venus. Entonces, claro, eso puede traer elementos adversos, ¿cierto? O dificultades, cosas que se enlentecen, pero también uno lo puede leer como un momento de recapitular, de madurar, de cosechar lo que uno sembró o la experiencia adquirida. Entonces, sí, yo creo que sí puede o es un factor de cierta adversidad o que uno puede percibirlo como algo adverso, pero también creo que puede tener un sentido como favorable o positivo en la medida en que uno también puede hacer algo al respecto mm. o que uno hace algo. Me gustaría mencionar al menos lo que dice Valens al respecto. Él dice, si las estrellas pasan el primer punto estacionario, el primer punto estacionario es cuando desde la perspectiva terrestre vemos la estrella, en este caso Mercurio o Venus, o Júpiter, que son los tres que están, bueno, en este proceso de cerca de una estación, sobre todo Venus y Júpiter, en el cielo van a aparecer totalmente detenidos. O sea, si miramos la posición que tienen, no hay movimiento. O sea, si los traqueamos durante los días, se mantienen en el mismo lugar. Entonces, ese es el punto estacionario. Cuando pasan el primer punto estacionario, es decir, la primera estación es cuando están directos y se transforman en retrógrados. También hay otra estación que es cuando están retrógrados y se transforman en directos por movimiento. Estamos hablando de la primera estación. Cuando hablamos de la primera es como que
pensemos en esto, un auto viene avanzando a toda velocidad, se detiene rápidamente y tiene que empezar a retroceder. De la sensación de que ya no se puede avanzar, sino que hay que cambiar el movimiento y la dirección. Entonces, y él dice, y se encuentran retrógrados, retrasan expectativas, acciones, ganancias y empresas. O sea, la palabra acá importante es que se retrasan ciertas situaciones. Y pensando en esta forma en que lo expresa este astrólogo, da la impresión de que no necesariamente es el peor momento del planeta, pero es un momento complejo, porque se retrasan situaciones. Y eso podría traer a la práctica a nosotros momentos que nosotros estamos tratando de llevar adelante, como circunstancias, tenemos expectativas, como dice ahí, acciones que queremos llevar a cabo, quizás hay ganancias que queremos conseguir, pero se retrasan, se detienen o no las vamos a recibir necesariamente de inmediato. Y eso nos puede llevar como a recapitular, como a repensar, reestructurar, remirar la situación que estamos viviendo y debido a eso quizás no necesariamente vivir un momento malo, sino que un momento distinto a lo que nosotros esperábamos. Eso nos puede llevar a la larga a tener un mejor resultado al final, porque tuvimos que repasarlo todo. Esas expectativas, lo que estábamos esperando, quizás no son lo que nosotros queríamos, como nosotros grabando ayer, que nos sentimos súper bien con el episodio que grabamos, pero en realidad, bueno, las cosas son distintas a lo que nosotros planificamos muchas veces. Está fuera como de de nuestra acción, finalmente, el resultado de las cosas. Entonces, bueno, retrasan expectativas, acciones, ganancias y empresas. Um, cómo ves esta misma definición de balance? O sea, sí, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Creo que, claro, finalmente, cómo nos vinculamos con esas experiencias que también son parte de la vida. Y creo que algo que es muy interesante de la astrología antigua es que finalmente pone sobre la mesa estas dualidades, ¿cierto? Como Mm, hay benéficos, hay maléficos, hay experiencias que son percibidas de una forma favorable, hay experiencias que son percibidas de una forma desfavorable. Y eso compone, digamos, la vida. La mm, vida no es solo experiencias de placer, ¿cierto? Sino que también hay experiencias de dolor. Eh, entonces, eso, como que me parece muy interesante poder hablar de eso y también creo como poder hacer algo al respecto. Bueno, y ahí uno entra también como en todo el tema de lo que significa como la visión antigua, tal vez, eh, y la visión más moderna, como, digo, como de la vida. ujú. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos que el primero que pasa o ya deja este movimiento retrógrado y deja este momento como de recapitulación es Venus. Y diría que estamos pasando o se ha esperado este momento durante harto tiempo y que vuelva a estar directo. Y da la impresión de que este es el momento de quizás entender un poco más lo que o se ha estado viviendo durante el último tiempo en relación a Venus y en relación a Leo. Todo lo que ha ocupado Venus en Leo, que entró acá hace varios meses y se va a mantener hasta octubre. El 8 o 9 de octubre Venus va a entrar en Virgo. eh, entonces, desde aquí hasta octubre, que es relativamente un poco más de un mes, Venus va a estar todavía tocando las mismas temáticas que ha tocado durante todo este último tiempo, am, pero ya desde una nueva perspectiva o desde como una nueva idea, podríamos decir. Porque ya ha vivido, o pensando simplemente en Venus, ya ha recorrido dos veces, o va a haber recorrido dos veces este mismo sector donde estuvo retrogradando, y es casi gran parte de Leo. O sea, llegó casi al final de Leo y se devolvió hasta la mitad de Leo y ahora sigue hacia adelante nuevamente. Y bueno, tenemos al día siguiente a Júpiter haciendo su estación para retrogradar. Y Júpiter va a estar retrógrado desde este día 4 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este 2023. Es decir, nos queda un gran trozo de año todavía con Júpiter allí haciendo de las suyas en esta retrogradación.
Hicimos un video, el episodio 35, hablando acerca de Júpiter y cómo Júpiter, qué significa Júpiter, cómo Júpiter se relaciona con la retrogradación y cómo esto podría vincularse a cada uno de los ascendentes. Entonces también puedes ir a ese video y mirar en el episodio 35 cómo esto podría tener parte en tu propia vida. Pero en términos generales, hablamos de Júpiter retrogradando acá en Tauro. ¿Qué piensas de la configuración de Júpiter? Bueno, Júpiter significa naturalmente eh, la sabiduría, por ejemplo, ¿cierto? El conocimiento superior y también la prosperidad o la abundancia material. Entonces, claro, Júpiter retrógrado, claro, en el signo de Tauro, que es un signo de tierra y que también se puede ligar a las riquezas claro, o los recursos materiales, claro, podría indicar, claro, de acuerdo a la disposición de cada carta, pero retrasos en la consecución, por ejemplo, de ciertas ganancias. em, claro, eso es como lo que me imagino con Júpiter retrógrado en Tauro. Em, y Bueno, tal vez, sí, no, no, tal vez algún debilitamiento como del estado de salud o cosas como relativas al cuerpo, que también es como un significado que puede tener em, Tauro. ujú. Me hace pensar este Júpiter bueno, como tú dices, Júpiter tiene significados esenciales que tienen que ver con sabiduría, con fe, con creencias, como posiblemente estas áreas se están viendo reconsideradas con Júpiter, con su retrogradación. Primero, siempre tenemos que tener presente que Tauro ocupa un espacio en nuestras cartas natales. Y ese espacio también, que es la casa que coincide con Tauro, va a, en cierta forma, mostrar que en esa área la retrogradación de Júpiter podría ser importante. Ahora, habría que tener a Júpiter también activado como profección, por profección del año o algo así, para que Júpiter fuera señor del año y fuera aún más relevante esta situación. Ahora, lo interesante o una de las cosas interesantes de esta retrogradación es que es en Tauro, que es uno de los signos domicilio de Venus. Entonces es como que Venus deja de estar retrógrada y como que le pasa un poco la mano a Júpiter, y Júpiter, que está en un signo de Venus, está retrogradando. Entonces como que en cierta forma eh, tiene que lidiar Venus todavía con una forma de retrogradación en una de sus casas, lo cual todavía vincula a Venus con esta retrogradación, como que no necesariamente está todo dicho con que Venus ya esté directa, porque tiene que ocuparse de su propia casa y donde está Júpiter. Y particularmente este día, que es el 4, Mercurio, que está en Virgo, hace una configuración con Júpiter, que es un trígono. Ambos planetas están retrogradando, ambos planetas están retrocediendo y se configuran en el grado 15 Júpiter y en el grado 15 también Mercurio desde Virgo, entonces hacen un trígono. Y los trígonos nos hablan de situaciones que generan alianzas, generan algo que fluye, conversaciones, generan también que personas se vinculen nuevamente, o sea, se reconcilien, eh, momentos que se pueden facilitar. Como que los trígonos en general, cuando dos planetas se unen o se configuran a través de un trígono, permite que los significados de ambos planetas confluyan de una manera que generan un acuerdo. Entonces, está interesante porque este acuerdo viene desde un punto de vista retrógrado. Y esto genera como quizás algo bastante inusual, quizás, la forma en que se pudiese presentar este acuerdo entre los dos planetas. O es como los significados de ambos planetas. Mercurio, que está en Virgo, muestra una parte, y Júpiter, que está en Tauro, muestra la otra. Entonces, y esto ocurre el mismo día que Júpiter empieza a retrogradar, como que Mercurio, entre comillas, le presta una mano porque ya está retrogradando, y le podría prestar de sus habilidades o de sus significados. Am, entonces considero que eso está relevante. ¿Qué piensas tú de ese día? Sí, está interesante eso que ocurre porque
también lo que ocurre ahí es que Júpiter está muy cerca de la Luna, creo Mm, que están como a 4 grados, entonces, a un grado, a un grado. ¿a 1 grado? Ya, Sí. que no veo bien. La Luna está en Ya. 14 y, y Júpiter está en 15. Ah, ya, perfecto, claro. Entonces está muy cerca y bueno, la Luna es el regente por exaltación de Tauro. Entonces Júpiter está en un lugar que está regido por la Luna. Ujú, Claro, Júpiter está en un trígono con Mercurio y Mercurio está en su propio domicilio y exaltación, ¿cierto? Y muy cerquita del Sol. Entonces, claro, hay un trígono entre Júpiter y Mercurio. Pero también hay eh, como una presencia de las dos luminarias. ujú, Entonces, eso me parece súper interesante. Además, ahí produciéndose este trígono como en el triángulo de tierra. Entonces, claro, como que también pienso en lo que puede pasar como a nivel de recursos, de propiedades, de trabajo, etcétera. mm. Y sí, bueno, lo que viene en los siguientes días es bastante relevante porque Mercurio hace este trígono con Júpiter. Júpiter está en cierta forma conectado con el Sol, está conectado con la Luna, y en los siguientes días Mercurio hace esta conjunción con el Sol. De hecho, voy a adelantar un poquito acá. Hace esta conjunción con el Sol el día 6 en el grado 13 de Virgo. Para hablar un poquito más de Mercurio, Mercurio, como tú decías, está en su exaltación y está en su domicilio. Eso quiere decir que tiene dos momentos muy importantes. Todos los planetas prefieren siempre estar en su domicilio y en su exaltación, pero ningún otro tiene la posibilidad de estar en el mismo signo de su exaltación y domicilio a la vez, porque solo Mercurio tiene esa posibilidad y eso es solamente en Virgo. Entonces, Mercurio está en una bastante buena posición, a pesar de que está retrogradando, y al unirse al Sol en esta conjunción que llamamos Cassini o que está en el corazón del Sol, Mercurio gana, en cierta forma, ventaja eh, sobre lo que el Sol podría generar. En general, los planetas se ven afectados cuando están un poco cerca del Sol. 15 grados adelante, 15 grados después, atrás o adelante, perdón, los planetas se ven combustionados o quemados o bajo los rayos del sol. Eso va a variar dependiendo de la tradición que uno siga, pero en la helenística los 15 grados son completos, o sea, bajan los 15 grados y ya está bajo los rayos del sol todo el tiempo. Pero cuando está dentro de un grado cerca del sol, el sol gana, perdón, el planeta gana una ventaja o un beneficio o casi que una bendición porque está con el sol allí, es como que se une a él. Y el sol no tiene esta cualidad un poco maléfica de generar un poco de obstáculo al planeta y eh, hacer de límite y el planeta no poder mostrar sus significados tan claramente. En ese momento, Mercurio y cualquier planeta que esté en el corazón del Sol lo puede hacer brillando aún más, desde un sentido metafórico, porque en el cielo no se ven. Eh, entonces, Mercurio tiene esta posibilidad de mostrarse tal cual es. Mercurio sigue estando cerca de este trígono con Júpiter. El Sol se está acercando al trígono con Júpiter. Entonces, es como que siguen estando enlazados, no tan solo el día 4 cuando Mercurio y Júpiter hacen el trígono, sino que después. Y este día, diría que el día 6 es un día bastante importante pensando en esta conjunción, porque lo que trae a la luz es un destello, algo brilla. ¿Qué opinas tú, Gustavo? Claro, como tú decías, Mercurio está por dignidad esencial, digamos, en una posición muy favorable. Está en el signo de su propio domicilio y exaltación. Y además, claro, está la situación en la que se une al Sol, en la que está en el mismo grado del Sol, claro, es un momento muy favorable para cualquier planeta, pero en este caso Mercurio, que además está en su propia casa. Entonces, claro, uno vería favorecido en estos días como significados relacionados con Mercurio, eh, aspectos ligados al pensamiento, sobre todo al pensamiento práctico o al pensamiento analítico, también al lenguaje,
a la comunicación o a los intercambios en general. Sí. Ujú. Y se realza, diría yo, este aspecto del alma, porque el sol tiene que ver con el vínculo no tan solo de eh, quizás la persona, el ser, el ego, también tiene que ver con la voluntad y además con este, como dice Valens, que es como el órgano que une o que vincula al ser con la divinidad, o con la percepción, o con la mente, podrían ser esas tres palabras. Entonces, y Mercurio también tiene que ver con la mente. Tú acabas de decir esto de que la razón, el análisis, todo esto también tiene que ver con una forma más intelectual. Y en el pensamiento antiguo posiblemente el alma no era tan divisible entre lo que nosotros hacemos como el lado racional intelectual y el alma es totalmente separado. No necesariamente está esa percepción posiblemente tan divisiva en este aspecto. Por eso finalmente tenemos al Sol, a Mercurio, a Venus, a la Luna, hablando de temas del alma y el espíritu en distintas formas. Entonces, también podría haber como un tema allí al respecto de algo que se entiende. O sea, una conversación, por ejemplo, tú dijiste comunicación, una conversación que hace que lleguemos a una conclusión importante. El tema es que cualquier significado que Mercurio traiga a la mesa durante ese día no va a terminar de estar concluido durante ese día, porque todavía a Mercurio le queda unos días más para retrogradar. Entonces, como que mi sensación con este momento es, claro, llego a tener un momento un poco más cuerdo, un poco más claro, lo que tengo que analizar y tener así puesto en la mesa, sobre todo cómo hacer las cosas, cómo ser práctico o pragmático, por lo que entrega Virgo. Pero todavía me queda trabajo por hacer porque todavía hay retrogradación. Recuerdo que ayer tú incluso mencionaste en la primera grabación que hicimos que la importancia que tenía la luna también en ese día, porque estaba en Géminis. Claro, sí, está, claro, Mercurio recibiendo al Sol y también recibiendo a la Luna, porque, claro, la Luna está en Géminis, por lo tanto también en un domicilio de Mercurio. Ujú. Eso es Sí. importante, sí. O sea, simplemente para aclarar, cuando decimos cuando nos referimos en cualquier video, en cualquier momento a que alguien recibe, un planeta recibe a otro, es simplemente que como Mercurio es dueño de casa en Virgo y dueño de casa en Géminis, cualquier planeta que entre a ese signo va a esperar ser recibido, así como cuando uno va a la casa de un amigo o alguien, uno espera ser bien recibido. Y para que eso suceda, el planeta tiene que estar presente en ese signo o hacer una configuración con ese planeta. Entonces, Mercurio está en Virgo, recibe al Sol, entonces el Sol está recibido en Virgo, y la Luna está en Géminis haciendo una cuadratura y muy cercana. La Luna está en 10 en este momento del día y Mercurio está en el 13. Entonces, en un momento sí van a estar los tres en el 13. Y Júpiter está en el 15, pero Júpiter no está recibido por Mercurio, pero al menos para decir que están muy cerca en los grados. Entonces, está muy interesante este día, esta conjunción de Mercurio. Claro, y Júpiter ya había hecho trígono con Mercurio. Ujú, Entonces, también de alguna manera está tomando parte de eso que está ocurriendo. ujú. Claro, cuando Mercurio pasó directo, es cierto, durante julio. Interesantemente, Mercurio va a volver a estar en trígono con Júpiter. Mercurio va a estar directo ya, después de que estacione directo, y se va a encontrar nuevamente con Júpiter hacia el 25 de septiembre. Entonces, posiblemente la conversación tenga, si esta es la segunda parte, la conversación de Mercurio y Júpiter tenga una tercera parte, donde se termine quizás de ajustar todo lo que tenía que hacerse al respecto de estos dos planetas por este trígono. Porque después se van a encontrar de nuevo, pero después de un tiempo, porque Mercurio recién cuando entre a Escorpio va a tener nuevamente contacto con Júpiter y ya va a ser desde una posición. Mientras Mercurio esté transitando Libra, que va a ser relativamente pronto, en octubre, no va a tener contacto con Júpiter desde una configuración, vamos a decir, directa.
Entonces, eso tenemos respecto de esta conjunción de Mercurio y el Sol. Y al siguiente, 2 días después, que eso tampoco está en el diagrama que mostramos al principio, pero es solamente para contarles lo que sucede. 2 días después tenemos al Sol haciendo directamente este trígono. O sea, tenemos primero trígono Mercurio, Júpiter-Mercurio, tenemos Mercurio-Sol y después Sol-Júpiter por trígono. O sea, como que los tres planetas no se sueltan en ningún caso. Entonces Sí, ahí... sí, dale. no, es interesante porque lo que tú decías como con respecto a los significados de Mercurio y del Sol, que de alguna manera en algún punto es como unirse o traslaparse, que es algo que siempre pasa. Claro, como el Sol como significador, por ejemplo, de la mente claro, de la percepción, de aquello que nos vuelca al mundo exterior, y que nos conecta con lo divino. Por otra parte, también Mercurio vinculado a los aspectos racionales, ¿cierto? Como a este pensar, también de alguna manera al pensamiento, al lenguaje, y Júpiter que también por ahí tiene un vínculo con el pensamiento, tal vez de una forma más vinculado a ideas más filosóficas o religiosas, Mm, pero de alguna manera los tres se vinculan con algo que tiene que ver con el pensamiento y con una cierta orientación hacia lo que tiene que ver con ese ámbito o, claro, como lo ideal, lo espiritual, si uno quiere de alguna manera. Entonces, interesante lo que pasa ahí, además considerando, claro, que es un trígono, entonces eh, una amistad mm, entre estos planetas que parece que se consolida o empieza algo en ese momento. ujú. Me da la idea de pensar en las autoridades posiblemente. El Sol y Júpiter son figuras de autoridad dentro de la astrología. El padre podría ser que consiga una alianza, un vínculo favorable. Eh, Posiblemente autoridades también de los países, que se logren ciertos acuerdos que quizás no están del todo aún armados, porque claro, Júpiter está retrógrado, entonces todavía hay cosas que se están reconsiderando, pero al menos hay como cierta voluntad quizás en cierta forma en ciertas partes para generar ciertos vínculos. Entonces, miraría también qué está pasando con los temas de autoridades, los políticos, en los distintos países donde estemos o donde estás escuchando esto. A ver si esto también tiene que ver con lo que está pasando con ellos, porque tenemos dos trígonos y una conjunción durante estos días que son bastante relevantes en esos temas. Bueno, Virgo, podríamos decir que no nos suelta, porque ya les mostraba antes. Tuvimos el 6 la conjunción del Sol con Mercurio, y ya hacia el día 14, Virgo sigue siendo presente con la luna nueva que se da en este sector de la carta, entonces del zodiaco. Voy a adelantar los días para que puedas ver el día 13. Voy a adelantar un poco también la hora. Am, y ahí estamos, en el grado 21-22 de Virgo se da esta luna nueva en esta ocasión. Las lunas nuevas son el inicio, vamos a decir, de la lunación, el inicio del ciclo lunar. Es el momento donde la luna en el cielo no es visible, está muy cerca del Sol. Y al igual que cualquier planeta que está muy cerca del Sol, se ve oscurecida, ¿sí? Y quizás esto sirve como para entender lo que pasa cuando los planetas están muy cerca del Sol, en el cielo no se ven, les pasa una situación similar a lo que la luna vive cuando se está acercando al Sol, que en el cielo nosotros la miramos y no la encontramos porque está oscurecida por esta situación. Claramente hablando desde un punto de vista astrológico. Am, Eso también podría decirnos que quizás todavía no es el momento de quizás generar estas ideas como de resoluciones o lo que quieres hacer, porque la luna todavía está oscura, no es visible.
Y en la astrología antigua, que un planeta no sea visible o que sea visible, hace entender lo que también está pasando con el planeta. Entonces siempre hay que esperar a que la luna pase los 12 grados por delante del Sol para que haga su ascenso heliacal y sea visible, o sea, aparezca en el cielo. Y ahí es como más bien una luna nueva o el primer vistazo de la luna, porque ahí tenemos el nacimiento, entre comillas, nuevamente de la luna. Pero hablando en términos un poco más técnicos de esta situación, acerca de la luna, pero aquí tenemos la luna nueva en Virgo que nos hace entender también lo que está pasando en el próximo mes. ¿Cómo ves esta luna? Em, Está interesante esta luna nueva porque, claro, ahí están el Sol y la Luna juntos en Virgo y entonces el regente de esta lunación va a ser justamente Mercurio, que Ujú. está ahí también en Virgo, como decíamos, en su propio domicilio y su propia Exaltación. exaltación. Claro, y además, si me adelanto un poquito, Mercurio está a punto de entrar en movimiento directo. Sí, de hecho, Entonces también, claro, entonces también está en un momento como de mucho poder, ujú, está con mucha fuerza esencial y accidental. Entonces, eso me parece bien interesante lo que pasa con Mercurio y con Virgo durante todo septiembre. Hay una presencia bien importante de la fuerza eh, mercurial. ujú. Es como una luna bastante bien dominada por Mercurio. Un Mercurio que como que no acaba tampoco de decidirse hacia dónde va. Si pensamos que justamente este día como que Mercurio todavía está estacionario y está, podríamos decir, como acumulando energía para empezar a avanzar directamente, que la luna nueva es el 14, Mercurio estaciona directo el día 15. Entonces eso también es como lo que nos dice, o el presagio que va a esta luna nueva, que hay algo que posiblemente va a estar en cierta forma detenido un momento, y que poco a poco va a empezar a avanzar. Aunque las cosas no se mueven tan rápido en esta luna, sino que es como posiblemente un poco más lento de lo común y que tenemos que quizás ponerle un poco más de mente, o al menos este lado de Virgo nos está diciendo que es necesario un poco quizás analizar lo que estamos viviendo. Interesantemente, esta luna nueva tiene a Júpiter haciendo trígono desde Tauro por signo completo y también a Saturno, pensando en los planetas tradicionales, a Saturno desde Piscis haciendo esta oposición. Es bastante lejana, pero es por signo aún. Eh, Afortunadamente, tanto la luna nueva como Mercurio están bastante lejos de Saturno, entonces como que no están tan afectados por él. Pero también es como, en cierta forma, el otro lado de esta situación, que también está empujando a ver situaciones que están allí enfrentadas con esta luna. Claro, sí, al menos Mercurio está como alejándose. eh, Como no, claro, no alcanza, en su retrogradación no alcanza a hacer una oposición exacta Ujú, con Saturno y ahora vuelve a moverse directo, entonces, claro, hay una influencia de Saturno, pero el Mercurio logra como salir de eso o no se perfecciona esa oposición. mm, Claro, por otra parte, Marte está en aversión a el Sol, la Luna y Mercurio, está en Libra, no puede mirar, ujú, entonces tampoco tiene influencia. Entonces, claro, tenemos la influencia de Júpiter como en este trígono y, claro, esta influencia de Saturno que es como que logran como escaparse un poco Mercurio y por otra parte Marte tampoco está afectando. Entonces, mm, también esos son como indicadores positivos con respecto a este ciclo o a esta lunación. ujú. También de los planetas que son más bien transaturninos o los planetas modernos, tenemos a dos que podrían ser, bueno, los tenemos a los tres un poco presentes, porque tenemos a Plutón haciendo trígono con esta luna, a Urano haciendo un trígono bastante cercano con esta luna y a Neptuno una oposición bastante cercana con esta luna. Eh, Diría que quizás los más relevantes en este caso son tanto la oposición como el trígono de Urano, que son más cercanos todavía que lo de Plutón. Eh, Neptuno está en el grado 26 y la Luna en el grado 21 y
Urano está en el grado 22 de Tauro y nuevamente la Luna en el 21. Entonces hay cierta como énfasis que podrían dar estos planetas con esto que, por ejemplo, Virgo es sumamente, como es un signo de tierra, es un signo bastante pragmático, analítico, de organizar y relacionado con Mercurio, que podríamos decir que muy de categorizar situaciones. Y tenemos frente a él a Piscis, que es el signo contrario a Virgo, que es un signo regido por Júpiter, que más bien nos habla de situaciones más, no diría que desorganizadas, pero que no necesitan esta necesaria o esta obligación de tener organización, que más bien van por el aspecto de, o la forma de Júpiter que tiene que ver con la abundancia, pasarlo bien, el deseo, la creatividad y todas las cosas que podrían ser relacionadas un poco más hacia Júpiter. Y Neptuno quizás podría estar mostrando este énfasis nuevamente allí. am, de lo necesario que es quizás sí tener todo muy práctico, pero no olvidar que es necesario también, como en cierta forma, la creatividad y no bajar excesivamente a la tierra. No sé, como que mantener el balance, porque las oposiciones como que al final lo que nos presentan es cómo llegar al acuerdo acá, cómo llegar al equilibrio. Entonces hay un equilibrio que se tiene que lograr entre Piscis y Virgo, pensando en los planetas que están allí. Y Júpiter, que es el regente de Piscis, está haciendo este trígono también en conjunto con Urano. Entonces, ¿qué es también lo que este mes podría presentar como una sorpresa? Urano tiene características muy parecidas a Mercurio, entonces am, temas de comunicación también, temas de enseñanza, aprendizaje, comercio, mercado. ¿Cómo va a estar esto también presente durante este mes que se inicia con esta lunación en Virgo? Sí, em, sí, pues interesante esto de este trígono que también está haciendo Urano con el Sol y la Luna. De alguna manera, como tú decías, reforzando los significados de Mercurio. Claro, la astrología moderna a veces se dice eh, que Urano es como la octava superior de Mercurio, entonces comparte significados, pero también como en una expresión más moderna o aumentada. Ujú, exacto. Y claro, sí, es interesante eso que va a pasar como, por ejemplo, entre el Sol y Neptuno. De hecho, más adelante, claro, también hay una oposición. Entonces, claro, hay algo que está pasando en este eje Mercurio-Piscis. Claro, entonces es como esta lunación probablemente invitando eh, a adquirir o a desarrollar cualidades de Virgo, de método, de ser práctico, de ser analítico, pero por otra parte, este otro polo, claro, como tú decías, invitando también a no rigidizarse o a permanecer abierto a lo creativo o a lo expansivo. Ujú, perfecto. Y bueno, ya tenemos hablamos de que tenemos esta luna el día 14, el día 15 tenemos a Mercurio ya estacionando directo. Eso quiere decir que en los próximos días va a empezar a tomar velocidad, por lo tanto sus significados también empiezan a ser más latentes o llegan antes o como que toman más fuerza. Y tenemos en este caso ahora a un Mercurio que es una estrella matutina. Es visible en el cielo y es visible en la mañana. También tenemos a Venus como una estrella matutina, es decir, si los miran ahí en el diagrama, esos dos planetas ascienden antes o pasan por el horizonte antes que el Sol, por lo tanto tienden a ser planetas que están un poco más activos, proactivos, en términos astrológicos es como que están masculinizados. Eso quiere decir simplemente que tienen mucha más proactividad o tienden mucho más a la acción y a hacer que no es la naturaleza necesariamente de Venus. Venus es más receptiva, más nocturna, pero está un poco más masculinizada y tenemos a este Mercurio que también está de esa forma, en un signo que también es femenino y nocturno. Lo próximo que ocurre
es el día 17. Tenemos el día 17 a Venus haciendo una cuadratura con Júpiter. Y esta es una de las posiciones que yo diría que pienso que he hablado bastante. Como que varias veces ya ha ocurrido esta configuración de Venus y Júpiter. Júpiter, estando en Tauro, ha recibido cuadratura de todos los planetas que han pasado por Leo. Es como que Júpiter ha tenido que lidiar con todos, lidió con Marte, lidió con el Sol, lidió con Mercurio, y ya esta es la tercera vez que tiene que lidiar con, con Venus, tercera o cuarta. Eh, Han sido varias veces que le ha tocado a Júpiter lidiar con Venus. O sea, no tan solo con los otros y los temas de los otros, sino que ahora con Venus. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que primero es una cuadratura y las cuadraturas generalmente traen fricciones, traen una situación que no es cómoda, que tiene como un juego de poder entre las dos partes que no es tan tangible o visible como una oposición, que las oposiciones en general son bastante visibles, como hay un problema pero se puede lidiar, no que se pueda, hay que lidiar con la situación. Ahora, con Venus y Júpiter es como está esta situación, pero ¿cómo hacerlo? Quizás las formas no están tan claras. Termina siendo una situación bastante compleja. Eh, y tenemos esta cuadratura entre dos planetas que son bastante armoniosos entre sí. Venus y Júpiter tienen significados parecidos. Júpiter es el benéfico del día, Venus la benéfica de la noche. Am, Ambos hablan de armonizar, de confirmar, de decir que sí, de generar reconciliaciones, amistades. Ambos hablan del deseo, ambos hablan de amor. Entonces, en cierta forma es una temática bastante similar, pero enfrentada en base a una cuadratura. Entonces aquí como que, e incluso según los astrólogos antiguos, esto no necesariamente es que traiga resultados malos, sino que resultados que son, que tienen un tinte o alguna situación incómoda entre medio. No sé cómo lo ves tú, qué piensas de estas cuadraturas. Sí, claro, claro, la cuadratura como tal es un aspecto difícil o desarmónico. Pero claro, como está involucrando a dos benéficos, eh, claro, yo pensaría que finalmente el resultado Ujú, tiende a ser más beneficioso o más auspicioso. Además, hay como un equilibrio yo veo ahí de fuerza o de poder en el sentido de que claro, Júpiter está en la posición superior con respecto ujú, a Venus, está dominando a Venus, pero a la vez Venus es el dueño de casa, la dueña de casa quien recibe a Júpiter. ujú, Entonces, de todas maneras, todavía ahí conservan un vínculo que yo creo que tendría que tender a producir como resultados beneficiosos ujú. a la larga. Sí. Bueno, esta cuadratura, no tan solo de Venus con Júpiter, sino que las cuadraturas con Urano, han sido como las dos cuadraturas que ha tenido Venus constantemente mientras está transitando por Leo. Eh, Han sido la tónica de Venus en Leo. No es tan solo la retrogradación, sino los contactos con Júpiter y con Urano, que en cierta forma podrían descolocarla, como no es tan solo recapitulando esta situación que está viviendo en Urano, perdón, en Leo, sino que generando también momentos incómodos o momentos donde tiene que lidiar con otras personas, tiene que enfrentar sus ideas. eh, Finalmente eso es lo que podría provocar una cuadratura. Entonces allí vemos todas estas situaciones que en ocasiones han sido como todas estas rupturas inesperadas de las celebridades y todo eso. Am, y también momentos que pueden ser vistos como venusinos de una manera como poco común en el cielo, podríamos decir. Incluso cuando hizo Venus la conjunción con el Sol durante julio. También son momentos bastante inusuales, am, que podrían ser presentados mediante estas configuraciones. Entonces, diría que esta es la última vez que se encuentra con Júpiter, entonces como que lidian con Júpiter respecto a esta configuración. Am, Luego se van a encontrar de nuevo cuando Venus esté en Virgo. em, que no es necesariamente la situación más favorable para Venus, pero al menos van a tener
hablando de la relación de estos dos planetas y no fijándonos en la condición que tiene Venus, al menos es favorable porque va a ser un trígono. Entonces es como que la situación escala a otro nivel, a otra forma, podríamos decir. Ok, entonces tenemos a este Venus haciendo cuadratura con Júpiter y lo que sí está anunciado acá, lo que tenemos entre las configuraciones de septiembre, es el Sol entrando en Libra. Y diríamos que esta es una de las configuraciones muy importantes porque es el inicio de la primavera para nosotros acá en el hemisferio sur y el otoño en el hemisferio norte. De hecho, ahora pensando, es primera vez que grabamos dos personas, solo dos personas de Chile, entonces está representado solamente el hemisferio sur en esta ocasión. El hemisferio sur. Entonces, claro, para nosotros es eso. Ahora, ¿qué ocurre antes de esta situación de la luna, perdón, del Sol entrando en Libra? Es que el Sol, antes de dejar Virgo, como habíamos mencionado, hace un contacto con Neptuno. Se encuentran en una oposición, el Sol-Neptuno, el día 19, 19 de septiembre, que coincide un poco con, bueno, la cuadratura de Venus y Júpiter es el 17 y el Sol oposición Neptuno es el 19, entonces ahí hay como un, justo hablando de nuestro país, en las fiestas patrias, en ese momento. Eh, ¿qué piensas tú de esta oposición? Em, bueno, algo que también comentábamos ayer es de alguna manera también se oponen los significados del Sol y Neptuno. Eh, claro, el Sol uno lo puede ligar a la identidad o como el núcleo de la personalidad, ¿cierto? Pero Neptuno, en cambio, tiende a difuminar los límites o a expandir los límites de la personalidad o del ser hacia el contacto con el mundo, ¿cierto? O incluso con lo divino, con lo trascendental. Entonces, Neptuno está ligado como a la experiencia mística, ¿cierto? O a la unión con lo divino o con el ser. Entonces, claro, por ahí uno puede pensar en una tensión entre esto que es la identidad más consolidada, ¿cierto? El, el Sol es regente de Leo, por ejemplo, que está muy vinculado a la expresión de la identidad y por lo tanto una identidad que tiene que estar muy bien configurada. Y entonces en esta oposición puede que haya una tensión entre, claro, entre esto que yo soy o quiero ser o quiero creer que soy y aquello que me invita también a entrar en contacto con, con el resto del mundo o expandir mis límites. Y además, claro, el Sol va a estar, claro, antes como esto ocurre en Virgo, esta posición, el Sol todavía está en Virgo. Virgo tiene este sentido de los límites, ¿cierto? De algo que es claro, eh, como que se refuerza esa tensión entre lo que está como definido, esto que soy yo definido, y aquello que es más expansivo, ¿cierto? Como que está representado con Neptuno. Exacto. Y bueno, el, el- el- el camino del Sol nos lleva rápidamente a Libra el día 23. El Sol hace ese contacto que tú acabas de describir con Neptuno y al entrar en Libra ya deja de tener esa oposición con Neptuno y empieza a tener otra disposición en el cielo que es bastante distinta. Cuando el Sol entra en Libra, iniciamos claramente una nueva estación. La estación que entra en el hemisferio norte es el otoño y esa es la estación que en cierta forma se liga con Libra, el otoño, porque es la estación del año que empieza a disminuir el tiempo del día. O sea, la duración del día como luz, donde está el Sol presente, empieza a disminuir. En cambio, en Aries, en el hemisferio norte, Aries es donde el Sol empieza a ser visible más tiempo y empieza a alargarse el día. Y como la astrología occidental en general fue desarrollada en el hemisferio norte, hay ciertos ejemplos o símbolos, ojo que son símbolos,
que se usan para ligar a los signos con ciertas cualidades del tiempo y de las estaciones. Entonces tenemos que, por ejemplo, Virgo es la finalización de una estación, por eso es un signo mutable, porque hay como una suerte de dos estaciones presentes allí. Y cuando ya llega, en este caso Libra, tenemos ya la fijación en una estación misma. Es el inicio de una estación. Entonces tenemos un signo como Libra, cardinal o tropical, como es llamado. Y importante o interesantemente, el Sol entra en una posición que no es tan ventajosa para él, porque entra en el signo que es contrario a su propia exaltación. Y es como que él hace oposición al signo de su exaltación. Entonces él mismo es quien trae problemas para su propia exaltación en ese propio lugar, que es Aries. Y este lugar es llamado la caída, perdón, la caída del planeta o la depresión del planeta. Es como que el planeta fuera en cierta forma puesto en una prisión. Entonces no puede hacer las cosas como él quisiera. No tiene tantas herramientas a la mano. Quizás se siente un poco desprovisto en ese lugar. No es que Libra sea un mal signo, todo lo contrario, es que el Sol no tiene tanto en común con Libra en este caso. Ahora, el Sol es un planeta masculino, Libra también es un signo masculino, también es diurno, el Sol también es diurno, entonces algo de cualidades que le dan cierta comodidad hay, no es que esté del todo desprovisto allí. Ahora, lo particular es que también Marte está en Libra en este momento y Marte tiene una situación bastante similar que el Sol en Libra porque Marte en Libra tiene su exilio o está en su detrimento en el momento, en el lugar también que es opuesto a su propio domicilio. Marte tiene su domicilio en Aries, Libra es contrario, por lo tanto también está en una situación un poco no tan ventajosa, un poco compleja para los planetas, porque tienen que hacer las cosas según Venus, ambos planetas. Bueno, en realidad el Sol aquí está en una relación importante, desventajosa respecto de Saturno. Por eso es que el Sol está, no necesariamente por Venus, es por Saturno, y Marte está en esta situación porque tiene que hacer las cosas mediante las formas de Venus. Entonces está un poco desprovisto de esta cualidad. Y el último elemento que está transitando o está en este área de la carta es el nodo sur, que también nos da un poco, nos empieza a dar la perspectiva de lo que va a pasar en los próximos eclipses. Entonces, ¿qué piensas tú, Gustavo? Sí, complementando un poco el simbolismo de Libra, que claro, tú decías representa finalmente el comienzo del otoño en el hemisferio norte, que es donde, claro, se constituye la astrología occidental. Eh, claro, también arquetípicamente Libra tiene este vínculo con la pareja o con el socio, ¿cierto? Como con el otro. Entonces, al entrar en relación con el otro, yo de alguna manera tengo que dejar mi propia individualidad un poco de lado, ¿cierto? Tengo que poder negociar, y tengo que también disminuir como mi impulsos agresivos u hostiles, ¿cierto? Entonces, claro, esto está simbolizado por el Sol y Marte. El Sol como representante de mí mismo, ¿cierto? Y Marte como representante como tal vez de mi agresividad. Entonces, claro, por eso en Libra no se sienten a gusto. Entonces, claro, Libra está regido por Venus, ¿cierto? Que es más armónico, tiene la capacidad de vincular, y por Saturno que también establece como límites o acuerdos o contratos, incluso si uno quisiera mirarlo así, ¿cierto? Entonces, de ahí que estén como en una posición en la que no estén, en la que no están tan cómodos. Ahora, y algo que hablábamos ayer, es que claro, el Sol está en un signo regido por Venus, ¿cierto? Libra, y a la vez Venus está en Leo, es el signo regido por el Sol. Ujú. Entonces están en lo que se llama recepción mutua, y que eso por ahí podría como favorecer, o es una condición favorable para el Sol. Y también para Eh, Marte, que está
A este punto ya han hecho un sextil entre Venus y Marte, o ya lo pasaron a este punto. El Sol, Venus está en el Eh, 18 y Marte está en el 17. claro, sí, Y ya pasaron ese sextil, pero y eso hace que se sientan aún más recibidos. Eso es importante, sobre todo en este caso porque se necesita como este apoyo de parte del dueño de casa, que en este caso es ella, es Venus. Algo que también mencionamos en la grabación anterior, es que el nodo sur está presente allí en Libra, y generalmente el nodo sur actúa como al menos desde la perspectiva helenística, actúa como algo que disminuye al planeta que está más cercano. Y Marte está acercándose bastante al nodo sur, por lo tanto las cualidades de Marte empiezan a disminuir además. En ese caso, el nodo sur actúa como algo relativamente benéfico, porque este Marte, que está bastante incómodo, está un poco reducido también por el nodo sur, perdón. Es interesante también que Marte está siendo el regente del nodo norte. El Sol también en cierta forma lo rige por exaltación. Venus está rigiendo el nodo sur. Entonces hay situaciones que están enfatizándose con este Marte respecto del nodo norte, pero a la vez están siendo disminuidas por el nodo sur. Entonces como que se da un poco eh, algo que es bastante como, ¿cuál es la palabra? paradójico, puede ser. Paradójico, exacto. Es bastante paradójico porque sí se aumenta, pero no se disminuye. Em, Pero eso está pasando al inicio de esta nueva estación. El Sol se alinea en Libra y tenemos este nuevo inicio de estación. Dime. Sí, lo último que quería decir es que, claro, en este ingreso del Sol en Libra también está la Luna en Capricornio, que también está, por lo tanto, en el signo de su exilio o de su detrimento. Y está regida, por lo tanto, por Saturno. Y bueno, lo que tú decías, el Sol está en Libra, que, por gente por exaltación, también es Saturno. Entonces, eso también me hace pensar como en cierta presencia de las fuerzas saturninas como en este comienzo de estación, que seguramente también van a marcar como toda la estación. Y da la impresión de que posiblemente este inicio, o esta es una primera perspectiva, una primera luz de lo que va a venir más hacia adelante, porque eh, no pareciera ser tan fácil lo que viene, porque obviamente vienen los eclipses siempre son un momento que astrológicamente nos da indicios de cambios, de movimientos importantes. Por eso es una de las cosas que primero se llegó a entender en la astrología, y por eso los nodos son importantes, porque allí es donde ocurren los eclipses y el Sol ya se está acercando al nodo y tenemos... entonces lo siguiente que ocurre, bueno, entre esto ya mencionamos una fecha que es Mercurio haciendo un trígono con Júpiter, que lo mencionamos antes, que es el día 25. Y luego de esto tenemos a la luna llena en Aries. Y la luna llena en Aries se da al comienzo de Aries, al comienzo de Libra. Por lo mismo, no alcanzan a ser el primer eclipse, a pesar de estar esta luna llena, estar en el signo de donde están transitando los nodos. Deben estar a un rango de alrededor de 15 grados dentro del eje de acción del nodo. Si no, no alcanzan a hacer un eclipse como tal. Entonces ahí está y vamos a dejarlo justamente en el mismo grado que en el grado 5 de Aries y el 5 de Libra. Am, Esto está interesante. Comenzamos el mes o el mes lunar con la luna nueva en Virgo, y la siguiente luna es en la luna llena en Aries. ¿Qué presencias hay? En este caso, Mercurio queda un poco atrás porque Mercurio está en aversión a ambas luminarias. Está en Virgo, entonces no ve ninguna de las dos luminarias directamente.
Em, y tenemos a Marte presente en Libra, que es el regente de la Luna, como tal, muy cerca del nodo sur, a 3 grados. Y tenemos a Venus en Leo, que es la regente de Libra, haciendo un trígono en esta situación. Los demás planetas, pensamos en Saturno y en Júpiter, no están haciendo un contacto con ninguna de las dos luminarias porque también están en aversión. Así que tenemos, esas son las configuraciones que presenta esta luna, am, y los desafíos que también plantea, porque nos estamos acercando cada vez más a ya el momento del año donde los eclipses ocurren, y este es un poquito la previa, porque son los mismos regentes, tenemos a Marte y a la Luna, que son los regentes que van a estar presentes en los eclipses, que son en estos mismos signos, en Escorpio, no, Libra y Tauro, los que van a tener eclipses. Sí, mira, algo que me pareció interesante es que, claro, no aparece aquí en el gráfico, pero Mercurio está a punto de llegar al lugar, al grado donde ocurrió la última luna nueva, el grado 21, Ujú, y Mercurio está en el grado 20. Entonces, eso me parece interesante, como que Mercurio alcance ese punto, pero claro, está en aversión a ahora a lo que está ocurriendo ahora en esta luna llena. ujú, Eh, eh, y claro, es interesante esto que ocurre con la luna que está en Aries, pero los dos regentes de Aries, o los dos regentes principales de Aries, que son el Sol y Marte, están justamente en un signo que no les es tan favorable. Entonces, em, claro, me pregunto qué resultado finalmente va a traer eso. Que claro, hay una luna que está en un signo de fuego, ¿cierto? Tropical, cardinal. Aries como que representa la iniciativa, la acción, la decisión, ¿cierto? Como, o la lucha, pero a la vez sus dos regentes están en este signo que nos vuelca más como hacia la armonía o hacia los acuerdos, hacia la negociación. Entonces, claro, bueno, queda por ver qué va a pasar con eso. ujú. Sí, está interesante esa posición de la Luna con Marte y el Sol. Bueno, obviamente las lunas llenas son una oposición del Sol y la Luna. Entonces traen, si bien es la luna culminada, es una luna llena, es una luna totalmente hecha y visible en el cielo, también tiene esta dificultad porque es una oposición del Sol y la Luna. Em, no es la dificultad más terrible de la vida, solo que Marte también está en oposición a este lugar, entonces a la Luna. Entonces ahí hay como una cierta cuota de querer quizás hacer cosas rápido, hacer cosas pronto, pero también deben considerar posiblemente al otro por la regencia que tiene Venus sobre Marte en este caso. Entonces quizás el ánimo de emprender o hacer situaciones, concretar situaciones, pero la necesidad también de tener que involucrar a otros, o tener que hacer acuerdos o tener que escuchar la opinión de otras personas al respecto, porque Venus también tiene parte en esta situación. Y creo que estamos como llegando al fin del mes. Al final del mes tenemos dos configuraciones que se hacen entre Venus y Urano y Mercurio y Urano, que son ya este mismo día. Tenemos a Venus haciendo perdón, una cuadratura con Urano. Mientras está pasando esta luna nueva, esta luna llena, perdón, Venus se está enfrentando con Urano por una cuadratura, que ya es la última que Venus hace con Urano. Ya hizo la con Júpiter, ahora es la última con Urano y Venus ya se está preparando para abandonar Leo después de mucho tiempo a esta fecha. Y esto también podría ser una situación quizás ya más resuelta porque no es la primera vez que se encuentran, pero es una situación no muy esperada, donde se enfrenta quizás una idea nueva respecto de las relaciones o el último atisbo de una idea nueva respecto de las relaciones.
Y eso quizás perme un poco hacia todo lo que está pasando con la luna llena. Cosas que considerar respecto de lo que ya ha pasado en Leo y en Tauro durante los últimos 2 meses. Y tenemos al día siguiente a Mercurio haciendo este trígono también con Urano. De hecho, Mercurio está muy rápido, no sé si te fijaste, pero está avanzando más de un grado al día. Sí. Está en su momento más rápido porque se está acercando también al Sol poco a poco. Eh, Todavía no bajan los rayos del Sol, todavía es visible. Por lo tanto, está muy activo Mercurio. Mercurio está en uno de sus mejores momentos, podemos decir, ahora. Y hace este trígono con Urano, que también podría hablar de esta idea de tener una idea nueva, un pensamiento nuevo, una innovación, eh, alguna perspectiva que se abre posiblemente, sobre todo pensando en que es un trígono, lo favorable que puede ser Mercurio. Quizás a este punto ya hay como una resolución a lo que ha pasado durante el primer, la primera parte de septiembre. A este punto quizás ya llega, como tú dijiste, Mercurio ya está pasando el grado de la luna nueva que hubo en Virgo y tiene este trígono con Urano, entonces hay algo que quizás se llega a entender, hay alguna idea innovadora al respecto. Sí. Lo último que quisiera agregar es que, bueno, también algo que conversamos ayer y que era que, claro, ahora Venus inició su movimiento directo y va a estar en movimiento directo todo el 2024. Así que Mm, no vamos a tener a Venus retrógrada durante el 2024. ujú. Recién el 1 de marzo de 2025 va a, va a iniciar su movimiento retrógrado en Aries. Así que esto, bueno, puede ser una buena noticia. Ujú, Y lo otro con respecto a Mercurio, que bueno, son los dos de los que estamos hablando ahora al final. Mercurio, claro, pasó un momento bien, bien especial, yo creo, porque estas conjunciones con el Sol van ocurriendo en distintos signos, por lo general ocurren como en un mismo trígono durante un año. Entonces, por ejemplo, en este año ocurrieron en el trígono de Tierra, van a ocurrir en Tauro, Virgo y Capricornio. Entonces, Mercurio se unió al Sol, ¿cierto? En su propio domicilio y exaltación. Entonces, creo que este también fue un año o es un momento en que se ven como destacadas o aumentadas estas cualidades de Mercurio y que, claro, ahora culminan con este trígono de Urano, que como tú decías, claro, comparten significaciones y, claro, tal vez ahí surja esta idea nueva, original, que nos impulse, ¿cierto? Como hacia algo distinto. Bueno, y ahí tenemos a grandes rasgos lo que es el mes de septiembre, todas las configuraciones más relevantes que nos pueden eh, llevar a hacer o a vivir experiencias que tengan que ver con estas configuraciones. Me gustaría pedirte que cuentes dónde estás, dónde la gente te puede contactar, lo que estás haciendo por ahora y dónde, bueno, Sí, hablarte. estoy sobre todo en Instagram, me pueden encontrar como astrología y biografía. Y bueno, estuve terminando mi carrera en este último tiempo, lo logré, así Ujú. que Muy bien, ahora voy felicitaciones. a... Muchas gracias. Me costó porque estuve ahí en profección de Saturno, que Mm, bueno, está retrógrado, así que me costó un poco, pero lo logré. Y bueno, eso, ahora ahí pueden encontrarme en Instagram, también me pueden hablar por WhatsApp, ahí está mi número. Y eso, activando de nuevo mis redes, quiero potenciar, empezar a hacer nuevo material. Y que eso, por ahí me pueden encontrar por el momento. ujú. Bueno, en Instagram pueden encontrar el podcast astrológico. Tenemos un perfil de Instagram y también me puedes encontrar a mí en Instagram como Max Gascón Astrólogo y en la página web maxgascon.com. Ahí puedes encontrar lo que estoy haciendo, sobre todos mis servicios que son de consultas de carta natal, pronósticos y también tarot.
Y si quieres también dar soporte al podcast astrológico y al astrológico semanal, lo puedes hacer a través de Patreon. Y de esa manera podrías aportar para que podamos seguir dedicando tiempo a esto, no tan solo a la confección de los videos, la grabación, sino que también la edición y todo eso, que implica bastante esfuerzo y tiempo, así que eso también lo puedes considerar de esa forma para aportar. Así que, Gustavo, te doy muchas gracias por estar presente hoy día, gracias por tu tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a ti, Max. Nos vemos.